Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio internacional con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero una alegría. Bueno, hoy con un invitado especial, el doctor Ángel Tello, ex viceministro de Defensa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. No, Miguel. Sí, nos parecía a nosotros muy importante que con la sensibilización que hay por el episodio, para nombrarlo sin valoraciones, ocurrido con el ARA San Juan, lo más apropiado era hoy buscar precisamente a alguien que con autoridad pudiera no entrar en los detalles que todo el mundo está viendo en relación a las circunstancias, las expectativas, la distribución de culpas inclusive que hay, sino traer a alguien que para muchos de los que estamos trabajando en este tema desde hace rato, diríamos, y ahora potenciado con lo ocurrido, después de que se ha puesto en cuestionamiento inclusive algunos roles, por eso digo de no entrar, muchos dicen que hay dos figuras que han salido como potenciadas en este tiempo en relación a todo lo que ha sido la historia democrática del área defensa. Uno, el exministro Jaunarena, y otro, el amigo Ángel Tello. Así que para nosotros es un honor y un orgullo hoy tenerte, Ángel, acá. Y yo diría, para entrar concretamente en tema, lo que se ve después que ha trascendido, aunque nadie lo explicita, de que estaba cumpliendo una misión, y por otro lado, el lugar donde ocurrió el hecho, que es justamente el talud, o zona cercana al talud, que está en el límite de la zona de exclusión económica, vinculado lógicamente a la temática pesca, depredación, etcétera y demás, hace de que aparezca necesario replantearnos dos cosas. Uno, ¿cómo recuperamos el control sobre el territorio aéreo, terrestre y marítimo en el país? Y segundo, la necesidad de establecer claramente la definición del nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI en nuestro país. Bueno, a ver, yo creo que hay un rol para las Fuerzas Armadas que se lo establece la Constitución. De alguna manera las Fuerzas Armadas son el brazo armado del Estado, es lo que permite el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado argentino. Ese es un rol que no se puede cuestionar. O sea, independientemente de si hay o no hipótesis de conflicto, toda una discusión, esto está. El otro tema es que nosotros heredamos un despliegue, si se quiere, militar, para las tres fuerzas, que estaba pensado para la hipótesis eventual de un conflicto con Chile o con Brasil. Estas hipótesis de conflicto prácticamente, no digo que se desaparecieron totalmente, pero ya hoy son de bajísima probabilidad de ocurrencia. Y es necesario repensar el sistema, con una herencia que no ha sido demasiado buena, porque tuvimos la herencia de las violaciones de los derechos humanos, más Malvinas. Así es. Esto, bueno, generó una situación compleja. Yo recuerdo que, bueno, Alfonsín tuvo 3 levantamientos militares, Menem tuvo 1. ¿Qué hizo Menem? Lo que hizo fue dar el indulto en su momento, o sea, de alguna manera borrón y cuenta nueva con el tema de derechos humanos, y los mató con el presupuesto. O sea, pegó una caída del presupuesto, pasamos de 2.5 del PBI en la época de Raúl Alfonsín a 1. Y eso siguió bajando. Después hubo yo diría una carga ideológica muy fuerte del kirchnerismo sobre las Fuerzas Armadas, la caída, la bajada del cuadro, etcétera, y otros episodios. Y esto hizo que bajara más. Hoy estamos aproximadamente en el 0,89. Ahora, el tema es, bueno, si nosotros necesitamos Fuerzas Armadas, esto está fuera de discusión. Que la Argentina necesita, ningún país del mundo no deja de tenerlas. Se habla mucho de Costa Rica. Lo que no se dice de Costa Rica, que tiene una Guardia Nacional que es muy poderosa. Así es. Y además tiene un convenio especial con los Estados Unidos. En caso de que ocurra algún problema
de defensa para Costa Rica, intervienen los Estados Unidos. Bueno, Ya está. ¿estamos dispuestos a eso, a tener un tutor? No. No. Tenemos un país muy grande, el 8º país del mundo en superficie, con una plataforma marítima y una extensión de la zona económica exclusiva más grande aún. Tenemos además riquezas Muy importante. No es necesario comida, agua, minerales, energía, etcétera, etcétera. Digamos, cosas bastante conocidas. Bueno, ¿qué hacemos con esto? En un mundo donde lo que prevalece es la incertidumbre, donde lo que se pensaba hace 20 años o 5 años, que no podía ocurrir jamás, finalmente ocurre. En el Estado Islámico, en Sí, claro. Siria, Irak, nadie pensaba que iba a pasar y pasó. O sea, donde aparecen nuevos conflictos, nuevas amenazas, nuevos riesgos. Frente a eso, yo creo que el Estado lo que tiene que darse es una política, decir, bueno, necesitamos el control del territorio, porque lo que planteas vos, el control del espacio terrestre, espacio marítimo y espacio aéreo. Para esto hace falta recursos. Ahí está. Es cierto que con un 85% del presupuesto que se gasta en sueldos y retiros, claro. Es muy difícil hacer esto. Acaba de salir la noticia de que el gobierno ha impuesto un recorte de 300 millones de pesos a las 3 fuerzas de acá a fin de este año. El año que viene vendría un recorte mayor. Esto normalmente se afecta a lo que son el funcionamiento y el mantenimiento. Y la posibilidad de adquirir más, claro. Bueno, esta es la situación. Tenemos vehículos viejos en el ejército, prácticamente la Fuerza Aérea no tiene aviones y los buques de la Armada están en una situación complicada. O sea, con falta de munición, con falta de repuestos, con problemas de motorización, bueno, en fin. Todo esto dificulta, el control de los espacios, que un poco es lo que decíamos nosotros. Sí, usted sabe que yo lo estoy escuchando con cierto grado de alarma, ¿no? Porque lo que usted está exponiendo, y a ciencia cierta, obviamente, me lleva a la pregunta de si tenemos unas Fuerzas Armadas casi de carácter simbólico. Yo no arriesgaría tanto. Yo imagino que no puede contestar la pregunta pero además yo creo tan que literalmente, pero es necesario decir algo. Sí. Las Fuerzas Armadas, bueno, ahora hay menos, pero han participado en misiones de paz a nivel mundial en varios lugares con excelente desempeño. O sea, sin duda. No son xenófobos, no son racistas, no son ebrios. ¿Qué ocurre en las mejores Fuerzas Armadas del mundo? Sí. ¿No? Bueno. Por otro lado, en tema de catástrofes adentro del país. Comodoro Rivadavia, cuando vino el deslave del Chenque, estaba allí el ejército. En norte, en Jujuy, estaba el ejército también. Se hace tareas de apoyo a la comunidad. Bueno, se ha visto en el caso de inundaciones en el río Paraná. Se hace también tareas de apoyo logístico, que está dentro de la ley, a las fuerzas de seguridad, con la radarización del norte, con la detección de posibles vuelos no declarados, vuelos ilegales. O sea, cumplen una función, porque además el Estado, todo lo que son las agencias de ayuda social, de ayuda a la comunidad, mejor dicho, de ayuda en caso de catástrofe, lo tiene totalmente desguazado. Entonces, cada vez que ocurre un accidente de esto, un desastre de esto, se llama a las Fuerzas Armadas para que intervengan, porque aún con medios limitados lo pueden hacer. O sea, por eso creo que va un poquito más allá de lo simbólico. Ahora, ¿para la guerra? Sí, para la guerra estamos en una situación. Si tuviéramos un conflicto armado con X en el mundo, tendríamos un problema. Y ya te dejo, Miguel. ¿Sabe lo que yo creo que es el impacto que ha tenido la población? Es que se puede entender que, digamos, miembros de las Fuerzas Armadas pierdan la vida en situaciones de riesgo que son propias de las misiones. Lo que creo que nos ha impactado es que estén en situación de riesgo por el estado, digamos, en este caso del submarino, o de lo que pudiera corresponder en su caso. Me parece que es lo que más fuertemente así es. Estamos todos impactados y obviamente no queremos que Totalmente esto siga así, ¿no? Yo te completo en la línea y teniendo en cuenta... Miguel, teniendo en cuenta que nuestro programa es un programa económico, claro. ¿Cierto? Todo lo que, entre comillas, no puede hacer hoy o no está capacitado por la falta de medios, todo lo que se hacía referencia, lo pagamos económicamente de manera muy grande. Te doy 2 ejemplos. Control terrestre no efectuado. Los textiles te dicen hoy
que les preocupa mucho más que la importación el contrabando que entra por el norte. En términos de exportaciones, exportamos 1.700 millones de dólares el año pasado en lo que tiene que ver con productos del mar. Para que tengas idea, de carne, vacuna exportamos 1.700. El negocio de la pesca ilegal se lleva 1.000 millones, pero además de lo económico, genera una situación de falta de alimento a las especies que tenemos nosotros, algunas de las cuales están en peligro de desaparecer. Es decir, toda una cosa muy complicada que donde seguramente perdemos más económicamente de lo que costaría mantenerlas en situación de habilidad. No, desde ya. A ver, yo siempre digo que la defensa, lo que le da a un Estado es la capacidad de decir que no. Así es. Para eso sirve la defensa. O sea, la defensa no funciona por demanda. Así es. No es como la educación pública o la salud pública, es una obligación del Estado que la tiene, es la seguridad que da a los ciudadanos. O sea, que el Estado tiene que aportar elementos para esto. Bueno, es lo que se habla siempre, o sea, la cuestión está, por ejemplo, del dinero que se pierde por la pesca ilegal. Absolutamente. Monstruoso. Nosotros estamos en un hemisferio eminentemente oceánico. Absolutamente. O sea, tenemos agua por todos lados, así como el hemisferio norte es un hemisferio eminentemente terrestre. Si queremos vender a los grandes centros de consumo del mundo, tenemos que salir por el agua. Bueno, eso significa tener una flota, tener una marina mercante, o sea, tener una serie de cosas en la industria naval, en fin. Elementos que nos permitan custodiar la soberanía terrestre, aérea y marítima, un poco lo que decías vos también del contrabando. Ángel, seguramente este tema da para que lo ampliemos mucho más. Vamos a esperar el final de esta historia y el final de que se vote en presupuesto y seguramente te volvemos a convocar. ¿Por qué? Porque ahora va a haber que fijar prioridades. En función de la definición del rol va a haber que fijar prioridades. Así que te agradecemos mucho y te convocamos de nuevo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Nos despedimos, Miguel. Así es, hasta el otro miércoles. Así es. Bueno, hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchas gracias.